En el nombre del Dios Trino, Padre y Espíritu Santo. Amén. Sí, mi amor. Desde el uno. Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Para darle solo un segundo de contexto. Esteban fue matado. ¿Están escuchando? Gloria a Dios y aleluya. Hechos capítulo 8, estamos aquí hablando, y comienza diciendo: Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Para darle un segundo de contexto, Esteban se murió en el capítulo anterior, ¿verdad? En el 7. Como mártir, Primer apedreado, mártir. de una manera bien violenta. Ujú. Yo no sé qué usted se imagina cuando usted se imagina a alguien siendo apedreado, pero no creo que se pueda imaginar algo bonito, ¿ok? No que le tiraron una pedrada, que lo mataron a pedras. Eso es muy diferente, ¿ok? Y comienza diciendo este verso aquí: Saulo estuvo de acuerdo con eso. Y él vio esa violencia y dijo: Ay, santo. oh, gloria a Dios, amén. Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria. Otra pausa, yo estoy casi predicando, ¿verdad?, con toda mi pausa aquí, pero otra pausa para recordarle de este bosquejo que vimos al principio de Hechos 1:8, ¿verdad? Lo sabemos como el versículo que promete el Espíritu Santo para el propósito de evangelizar, para que se multiplique la iglesia. Para eso se da el Espíritu de Dios. Pero la otra parte, la parte B de Hechos 1:8, es el bosquejo del resto del libro, cómo se va a mover la iglesia por la tierra. Dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese orden preciso fue que vemos fluir el libro de Hechos. Primero se predica en Jerusalén, luego en el resto de Judea, luego en Samaria al norte y después para todo el mundo. Amén. Okay. Ese verso ahí es un bosquejo para cómo se movió la iglesia. Y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, Saulo hacía destrozos en la iglesia. Entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Mientras tanto, los que habían dispersado iban por toda parte anunciando el evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. Muchos de los que tenían espíritu maligno eran sanados, y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos, y había una gran alegría en toda la ciudad. Santo. Había en Samaria un hombre llamado Simón, que antes se había practicado la magia, y con ella engañaba a la gente, pues le hacía creer que era muy poderoso. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban con mucha atención y decían que era el gran poder de Dios, pues con sus artes mágicas había captado su atención y por mucho tiempo los había engañado. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron las buenas noticias que Felipe les anunciaba del reino de Dios. Alabado sea Y el Dios. nombre de Jesucristo. Amén. Incluso el mismo Simón creyó y se bautizó. Y siempre andaba con Felipe y lleno de asombro veía las señales que los grandes milagros los grandes milagros que Felipe hacía. Los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En cuanto le impusieron las manos, recibieron el Espíritu.
Y al Aleluya. ver Simón que el Espíritu se recibía por la imposición de manos de los apóstoles, le ofreció dinero Ujú. y les dijo, denme también a mí este poder, para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona, ésta reciba el Espíritu Santo. Al oír esto, Pedro le dijo, que tu dinero perezca contigo. Si crees que el don de Dios puede comprarse, Alaba. tú no tienes nada que ver en este asunto, porque en tu interior no eres recto con Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios, tal vez te perdone por ese mal pensamiento. Por lo que veo, estás en manos de la amargura y la maldad. Simón respondió, Alabado rueguen sea. por mí al Señor, Bendito. para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Después de haber testificado y proclamado la palabra de Dios, ellos volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Aleluya. Un ángel, terminando el capítulo, un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, gloria a Dios, Señor me ayude. Ujú. Prepárate para ir al desierto del sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un etíope, en eunuco, funcionario de Candace, La reina de Etiopía. Etiopía. Era un administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Ujú. Okay. Entre paréntesis, no sé si saben que en el primer siglo hay cierta categoría de gentes, okay, que se dividen entre grupos políticos o religiosos. So, habían los fariseos, los saduceos, los escenos, los celotes, okay. Habían gentiles, entre los gentiles también habían grupos, okay. Habían los gentiles que creían de las religiones greco-romanas y había otros gentiles que no eran completamente judíos, pero tenían temor por el Dios de los hebreos. ¿Okay? Este hombre aparentemente es uno de esos gentiles que tenía temor de Dios. ¿Okay? Quédese con esa categoría en su mente, ¿verdad? De gentil que temía a Dios. ¿Okay? Él iba a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer el profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? El etíope le dijo, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo. Será arrancado por completo de este mundo de los vivientes. El eunuco le preguntó a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua. El eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Hay algo que me impida ser bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. El eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. El eunuco mandó a detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor llevó a Felipe y el eunuco, se llevó a Felipe y el eunuco no lo volvió a ver, pero siguió su camino lleno de gozo. Aleluya. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto y allí anunció el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. La vamos a leer del 8 al 12, quizás haciendo un breve comentario.
algo está ocurriendo en esta sección. La primera sección que vimos era aquella sección en donde el Evangelio y lo que es la iglesia está haciendo algo en Jerusalén. En Jerusalén hay un sistema religioso. ¿Están conmigo? Amén. ¿Están conmigo? Amén. O la primera vez una sección dijo amén y después la otra vez otra sección dijo amén. Por lo menos están medio ahí. Gloria a Dios. Como dije, ¿verdad? En esos capítulos, la del 2 al 7, es la iglesia en Jerusalén. Y hay cosas ocurriendo en el Evangelio en Jerusalén. Y hay cosas ocurriendo allí, puesto que en Jerusalén hay un templo gigante, el tamaño de un estadio, el cual Jesús, antes de su muerte y su resurrección, había declarado: este sistema está dañado. No necesariamente, ¿verdad?, descartando y maldiciendo a todos los judíos, pero el sistema viejo levítico estaba diciendo: esto no sirve. Y en un tiempo será destruido. Y después de proclamar esa palabra, ya ahí en esos capítulos 2 al 7 se ve introducido lo que iba a reemplazar ese viejo sistema religioso, que es el reino de Dios, la iglesia, el evangelio. Amén. Y precisamente como leí en Hechos 1:8, así mismo continúa el evangelio. Ellos están predicando en Jerusalén y esa sección del 2 al 7 termina con Esteban, hablándole a los líderes religiosos, hablándole a los que están en cargo de ese sistema viejo, diciéndole: mira, déjame contarle la historia de ustedes. Y Felipe le dice un sermón, una encuesta y panorama del Viejo Testamento. Esteban, sí, le cuenta el Viejo Testamento. Y yo la primera vez que yo leí, hace unos cuantos años, 2 o 3 años atrás, digamos. Digamos alrededor del 2004. Hay casi 20 años. Después del sermón, yo espero que Esteban va a decir, y ya que le dije la historia entera, la culminación es Jesucristo, arrepiéntanse. No, Esteban, después de toda la historia de los judíos, le dice: y ustedes son tan malos como aquellos que mataron a los profetas. Ustedes son duros de corazón, por eso mataron al Mesías. Duro. Y le habla tan fuerte que ellos deciden matarlo en ese momento. Y la muerte de Esteban como que suelta algo en los líderes religiosos de los judíos. Ellos comienzan a querer, ¿verdad?, matar y tirar a la cárcel a los cristianos. Eso hace que el evangelio se mueva de Jerusalén a otras partes del mundo. Dios no fue el autor de ese mal, pero aprovechó el mal. Dios nunca es el autor de ningún mal. Cuéntele eso a los calvinistas. Sin embargo, Dios supo usar ese mal de esa persecución para hacer precisamente lo que Él quería: llevar el evangelio a todo el mundo. Amén. Y el próximo capítulo, ahí mismo, después de la persecución, vemos el evangelio en Samaria. Entre los samaritanos, que los judíos odiaban. Que los judíos odiaban. Ellos eran, a cientos de años atrás, varios siglos atrás, ellos eran judíos que habían sido movidos al imperio de Asiria, a eso de la ciudad capital de Nínive. Ellos se habían mezclado allí. Cuando volvieron, vinieron en su religión y en su raza mezclados. Eran 2 grupos, digamos, étnicos, los judíos y los samaritanos, y se odiaban entre sí. En la sección de Juan capítulo 4, cuando Jesús habla con la samaritana, ¿verdad?, Él le dice 2 o 3 palabras, y Él no ha dicho unas cuantas palabras cuando ella le dice: ¿y tú me estás hablando a mí? Porque la relación era como los pandilleros de hoy en día. Si te veo en mi calle, si te veo en mi territorio, es un pleito. No te quiero ver en mi territorio, porque ya sabes que viene la trompa. Así eran los judíos con los samaritanos. Y de una vez que comienza la persecución, el evangelio inmediatamente llega a Samaria.
Me encanta esto, hermano, porque me recuerda, por ejemplo, al libro de gloria a Dios, este profeta, gloria a Dios, que ayúdame, que fue tragado por el pez grande. Jonás, perdón, el nombre se me va de la mente. Jonás, que tiene la tarea de parte de Dios de predicarle a quién? A los de Nínive. Nínive es la capital del imperio de Asiria. Fue de ahí que vinieron los samaritanos. Okay. El libro de Jonás es tan interesante porque todo está al revés en ese libro. Okay. El profeta, el hombre de Dios, es un odioso, malvado, no obedece. Okay. Y toda la gente que se supone que fueran gentiles y malos son los que por todo el libro de Jonás tú ves arrepintiéndose. Okay. Jonás llega allá a Nínive y casi ni predica nada. No, lo que hace. Son como, en el hebreo original son como 5 palabras. Algo como, en unos cuantos días va a llegar destrucción. Pero dime el contexto, ¿quién me va a destruir? ¿Me puedo arrepentir? Algo. El mensaje lo más breve posible porque él odiaba a esa gente, porque esa gente para él era mala. Y él no quería que ellos tuvieran nada de misericordia. Que Dios tuviera nada de misericordia con ellos. Sin embargo, con 5 palabras que le dice, el texto dice que toda la ciudad, todo el mundo se arrepintió. Todo el mundo se rompió los vestidos, se vistió de cilicio. Dice que hasta la vaca estaban de cilicio. Señor. Okay. Un grupo que parecía, ¿verdad?, que se supone que fueran los enemigos del pueblo de Dios, que Dios se supone que odiara, todos se arrepintieron y aceptaron al verdadero Dios. Amén. Luego Jonás lo vemos afuera de la ciudad. Okay, él está todo amargado porque la gente se salvaron. Escucha porque él pique. Y él ahí, no, porque yo no mejor me muero, y etcétera. Y de repente le crece una mata por encima. Y él por un momento dice, oh, por lo menos tengo algo de sombra. Y de una vez entonces se muere la mata. Y él vuelve a, oh, que pique. Entonces Dios le habla, le dice, oye, mijo, pero sí, ¿cuál es tu problema? si te importa la mata, que te estaba dando un chin de sombra, ¿cuánto tú crees que más me importa a mí? Yes. Es de valor a mí, todo ser humano. Yes, amén. Esas son palabras gigantes. Yes, Para amén. un tiempo en el Viejo Testamento que solo cabía espacio para un pueblo, los israelitas. Y en ese libro de Jonás, Dios está diciendo, mi compasión se extiende más allá de Israel, Yes. del pueblo de Israel. Yo como que tengo amor por todo ser humano. Aleluya. En el capítulo 8 de Hechos, eso comienza a realizarse. Amén. Actualmente, esa salvación que se quería en Nínive, ya por fin se está viendo a través de Jesucristo. Aleluya. Desde Yes. que comienza persecución, el Evangelio llega a Samaria. Pero no termina ahí. Escuchamos esta historia de Felipe, ¿verdad? Y el de Etiopía, okay, el eunuco. Y él es uno de esos que temen a Dios, uno de esos gentiles que teme a Dios y está leyendo la Escritura, pero no sabe de quién se está hablando porque no ha escuchado el Evangelio. Okay. Él dice, yo necesito que alguien me lo explique. Desde que escucha el Evangelio, él no recibe un llamado, no es que ven adelante a aceptar a Jesucristo en el altar o etcétera. Él pregunta entonces, mira un agua ahí, vamos a bautizarme ahora mismo. Mira que tenemos un bautisterio ahí mismo. Podemos bautizar cuando sea. Si tú oyeras la historia Aleluya. de Y patria, gloria que a tú te Dios. rieras. ¿Ve? So, me encanta. En la antigüedad estamos bregando con varios lugares que se llamaban Etiopía. Estamos hablando del africano. Y aquí este africano está encontrando la salvación de Jesucristo. Amén. Aunque algo diferente está comenzando. Esto es bien importante. Algo bien diferente está pasando Yes. en lo que es el pueblo de Dios. Que inclusive, no malentienda, el pueblo de Dios definitivamente sí era Israel. Sin embargo, Dios comenzó a hacer una nueva cosa para introducir una nueva gente. Y la gloria es de Dios. ¿Están conmigo?
Amén. Saulo aún lanzaba amenazas, sígame, Hechos 9. Saulo lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, lo pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra, mientras oía una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar de coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad allí. Amén. Y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver. Santo. Así que de la mano lo llevaron a Damasco y allí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada. En Damasco había un discípulo llamado Ananías que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido: aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada Derecha. Allí en la casa de Judas busca un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio a un varón llamado Ananías. Varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que hacía recobrar la vista. Ananías respondió: pero Señor, he sabido de este hombre que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprender a todo lo que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones y a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Amén. Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas y éste recibió la vista. Luego que se levantó, fue bautizado. Y después de Aleluya. comer recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas, donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Alabado Todos los seas. que oían predicar se quedaban atónitos y decían: ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaba el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para aprenderlos y llevarlos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarle que Jesús era el Cristo. Amén. Después de algún tiempo los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo. Así que de día y de noche hacían guardia en la entrada de la ciudad para matarlo. Pero Pablo se enteró de sus planes y una noche los discípulos lo pusieron dentro de una canasta y lo bajaron por la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. Entonces Bernabé se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles. Y allí les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo había hablado con él y con qué valor había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces Pablo pudo quedarse en Jerusalén con los apóstoles y entraba y salía de la ciudad.
y hablaba con los griegos y debatía con ellos, pero estos trataban de matarlo. Cuando los hermanos supieron esto, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Mientras tanto, las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor. Amén. Y su número iba aumentando por la fuerza del Espíritu Santo. Aleluya. Pedro visitaba a todos los hermanos, así también visitó a los santos que vivían en Lida. Allí había un hombre llamado Eneas que tenía 8 años de estar en cama, pues era paralítico. Cuando Pedro lo vio, le dijo: Eneas, Jesucristo te ha sanado, levántate y arréglate. Y Eneas se levantó enseguida. Al ver esto, los habitantes de Lida y de Sarón se convirtieron al Señor. En Jope había una discípula llamada Tabita, es decir, Dorcas. Tabita siempre hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre. Pero sucedió que en esos días se enfermó y murió. Entonces lavaron su cadáver y luego lo pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos supieron que Pedro estaba allí. Entonces enviaron a 2 hombres para pedirle que fuera a Jope urgentemente. Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala. Allí todas las viudas lo rodearon y mientras lloraban, le mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando vivía. Entonces Pedro pidió que salieran todos. Luego se puso de rodillas y dirigiéndose al cuerpo oró y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro se puso de pie. Pedro le dio la mano y la levantó. Luego llamó a los santos y a las viudas y les entregó viva a Tabita. Esto llegó a saberse en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Durante muchos días Pedro se quedó en Jope, en la casa de un curtidor llamado Simón. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí vemos, ¿verdad?, muy importante la primera sección del capítulo 9, la conversión De Pablo, Saulo. Saulo de Tarso, también conocido como Pablo. ¿Okay? Gloria a Dios, aleluya. Es tan impactante para mí la conversión de Pablo, hermano, porque del Viejo Testamento, Pablo, ¿verdad?, tiene mucha influencia. ¿Okay? Por ejemplo, Fineas, ¿verdad?, del tiempo de Moisés. No sé si recuerdan de ese personaje, que en una ocasión el Señor lo estaba juzgando porque había pecado en medio del pueblo. Cuando Finés se encuentra de lo que está ocurriendo, él va y corre y le mete una lanza al que estaba pecando para que Dios no juzgara al pueblo entero. Y nos dice: pero, ¿verdad?, ¿por qué tan extremo? ¿Verdad? Porque Finés entendía, el pecado no cabe entre las cosas de Dios, entre el pueblo de Dios. Eso es cierto. Tan radical que fue y le hizo al que estaba pecando. Okay, era uno que estaba acotándose con una mujer de otra nación, que Dios lo había prohibido. Y él fue y lo mató para que el pueblo tuviera en santidad. Okay? Bien radical, ¿verdad que sí? Yeah. De la misma manera, sabemos de un tal Ezequiel. ¿Sabe el libro de Ezequiel? ¿Lo ha leído? Yes, Sí, amen. una vez. ¿Sabe cómo comienza el libro de Ezequiel? Ese libro comienza con Ezequiel sentado a la orilla de un río en su cumpleaños, 30 años, cuando hubiera sido ordenado como sacerdote en el templo. ¿Okay? Allá en la tierra de cautiverio. Si se recuerda, el pueblo había pecado y Dios lo mandó de castigo para Babilonia. Allá por Babilonia, él está sentado ahí al lado del río, me imagino pensando: wow, si el pueblo estuviera en su pueblo, si el pueblo no estuviera olvidado de Dios, descartado, miserable, yo quizá estuviera ordenado ahora mismo como sacerdote. Él ahí sentado en su tristeza con su cumpleaños. De repente se le aparece una visión. Gloria a Dios. Allá en Babilonia se supone que la presencia de Dios está específicamente en Jerusalén, específicamente en el templo. Yeah. Y si en algún lado en el lugar santísimo. ¿Okay? Allí se habían visto visiones, ¿okay?,
de la Shekinah de Dios. Amén. Okay, de la presencia palpable que se podía tocar de Dios. Okay, ellos están en un sitio lejos de Jerusalén. Es más, están en un sitio que en la Biblia se conoce, siempre se usa como una metáfora de lo más malo. Son un sitio muy impuro y allí él ve La gloria el de Dios. trono de Dios, Dios Yes. sentado, los serafín sosteniendo el trono. Se veía, ¿verdad?, como una cosa terrible. Okay. Dios aparentemente había seguido al pueblo en el cautiverio. Alabado sea Dios. Él andaba con ellos en el camino. Yes. Amén. Aleluya. Ellos supone que estuvieran de castigo, pero Dios está con ellos todavía. Yes. ¿Me Amén. sigue el pensamiento? Amén. Esta visión que Ezequiel ve es una que del hebreo se conoce como la Merkaba. Okay, una visión Merkaba. Es el ver todo el trono de Dios. ¿Verdad? Si usted lee de la tradición judía de los primeros siglos antes y después de Cristo, había este gran anhelo de, así como Ezequiel, ¿verdad?, ver la Merkaba de Dios, una visión Merkaba. ¿Me sigue? Entonces aquí está Pablo, okay, que es un fariseo, que es dentro de los grupos que son súper estrictos. Ellos tienen leyes sobre leyes para ser estrictos. Okay. Y entre el grupo de los fariseos, este fariseo ha buscado cartas oficiales, que mira, la tengo en mi bolsillo, te la puedo enseñar si tú quieres ver los credenciales míos. Él tiene cartas encima de él que le dan permiso. Él quiere tanto, así como Finés, ser tan radical que a donde él encuentre una gente haciendo blasfemia contra el Dios verdadero, ahí mismo yo lo mato. O por lo menos lo arrastro para que allí lo maten. Sí. ¿Okay? Porque la intención de Pablo es ser radicalmente fiel A a Dios. ver si yo veo una visión Merkaba. Yo hice una prédica de una vez donde Yes, enseñé sure. todo eso, ¿verdad? Y aparentemente Pablo vio lo que él estaba buscando. En su De mala manera. en su celo grande de ver una visión Merkaba, siendo tan radical que podía matar a gente o arrastrar a gente. ¿Ok? Él estaba ahí agarrando todos los coats, todos los abrigos. Cuando estaba matando a Esteban, él dijo, sí, yo lo agarro, no se preocupe, mátelo con confianza. ¿Me entiendes? Él es tan radical que él es así, buscando esta experiencia de ver a Dios en su trono, en su gloria manifestada. Alabado sea En Dios. medio de hacer eso, Se le aparece Jesús. él tiene un encuentro con Jesús que lo tumba al piso. Aleluya. Dice que quedó rodando ahí en el piso. Yo no sé si él estaba caminando, yo En no un sé si caballo. estaba en un caballo. Hay gente que debaten eso, no hay que debatir eso. El punto es que si de los pies de él o de los pies del caballo quedó rodando. ¿Ok? El impacto, yo creo que ustedes se imaginen que puede ser tan impactante que uno caminando haga y me caí yo y yo rodé así. Así era una explosión de una visión. ¿Ok? Aquí está la Merkaba que le estaba buscando por fin. ¿Ok? Cuando escuchamos la voz antropomórfica, lo primero que dice es, Pablo, ¿por qué tú me persigues? Amén. Tú estás persiguiendo gente, pero realmente tú me estás persiguiendo a mí. ¿Y quién eres tú? Yo soy Jesús. Tú buscabas ver la gloria de Dios. Aquí estoy. Jesús. Aleluya. ¿Ok? Yes. Me encanta esto, de confirmando la divinidad de Jesús. Yes. La gloria de Jesús. Y me encanta de que es con este individuo que es tan, esto es tanto la providencia de Dios, porque aquí tenemos un individuo, ¿verdad?, entrenado académicamente hablando a un grado muy exagerado. Él está entrenado en la ley levítica, ¿verdad?, entrenado en los grecos romanos. Es Saulo de Tarso. ¿A dónde es Tarso? Eso es en Asia Menor, eso es en Turquía. Él ni es de Israel, de Jerusalén. Él es de Tarso. Él es un judío.
So, él tiene acceso a esa comunidad, pero también es un ciudadano romano, so tiene acceso a esa comunidad. So, él tiene acceso a todo el mundo básicamente. Y Dios lo escoge a él. Amén. Para entonces llevar el evangelio, como él mismo dice, a todo el mundo. Amén. Okay, le dice a Ananías, yo quiero que tú vayas y ores por él, porque él va a ir a las naciones. Va a sufrir en medio de eso, pero él va a ir a las naciones. Gloria sea Okay, Señor. no sé si notó el capítulo 8 y ahora el 9. Okay. Después de la persecución de Esteban, nos fuimos a Samaria. Le hablamos a un gentil, al etíope. Okay. Después de eso, estamos sacando un hombre que vaya y le predique a los gentiles. Pablo, Saulo de Tarso. ¿Están notando lo que está ocurriendo? A ver si puedo leer uno más. Yo creo que uno más. En Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Capítulo 10, sígame. Gloria a Dios. En Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, Sigue con los gentiles. que era centurión del regimiento conocido como italiano. Esto es un gentil. Esto no es tan solo un gentil, esto es un romano. Okay. Los romanos en este punto de la historia son enemigos del pueblo judío. ¿Entendió? Okay. Si había un Antíoco Epífanes muchos siglos atrás, okay, un Grecio que había hecho el lugar, lo que era el templo y el lugar santísimo, había hecho todo eso impuro. Okay. Un gobernante, un comandante romano vino e hizo lo mismo. Pompey, ese fue uno que vino y entró también al lugar santísimo. Él no regó sangre como lo hizo Antíoco, pero él vino y hizo lo mismo. Okay. Unas cuantas décadas antes de nacer Jesús, vino gloria a Dios y aleluya, vino un general romano que no se supone que pudiera entrar y entró al lugar santísimo. Okay. Eso hizo el lugar santísimo impuro. Okay. Y si eso no fuera suficiente, los romanos comenzaron a torturar al pueblo judío, comenzaron a cobrarle impuestos, unos impuestos exagerados. No están hablando 10% ni 20%, están hablando 50, 60, 70, 80. Tú no puedes ganar dinero en ninguna manera porque los impuestos son tan altos de los romanos. Okay. So, si no es suficiente que tú me estés cogiendo el dinero, cuando no me estás cogiendo el dinero, tú me estás golpeando y matando y torturando. Okay. So, desacración del lugar santísimo, impuestos para hacerme pobre y golpes y tortura y muerte a tus manos. So, ¿piensan que los romanos y los judíos son amigos? Okay. No son muy amigos. Vaya y vuelva y lea otra vez los evangelios con Jesucristo. Cuando Jesucristo trata a diferentes romanos, eso supone que te brinque a ti encima cuando vemos que él sana o toca o hace algo con los romanos, porque ellos eran enemigos del pueblo judío. Okay. Aquí estamos mirando más de lo mismo. Cornelio, un centurión romano. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Okay, de esos gentiles que temían a Dios. Este es otro de ellos, como el etíope, este es otro de ellos. Lo mismo que toda su familia, pues ayudaba mucho a la gente con dinero y siempre oraba a Dios. Un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio un ángel de Dios. Que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. Cornelio miró fijamente el ángel y con mucho temor le preguntó: Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió: Dios ha escuchado tus oraciones. Santo. Y la ayuda que has dado a otros la has recibido como una ofrenda. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, que también se le conoce como Pedro, que está hospedado en casa de Simón el curtidor, quien vive junto al mar. En cuanto se fue el ángel que había hablado con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a uno de sus asistentes, que era un soldado piadoso. Y luego de contarles lo sucedido, los envió a Jope. Al día siguiente, como al mediodía, mientras ellos habían
iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. De pronto le dio mucha hambre y pidió de comer. Mientras le preparaban algo, cayó en éxtasis y vio que el cielo se le abría y que de él descendía algo semejante a un gran lienzo atado por 4 puntas. Dentro del lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles, aves. Entonces oyó, esto me encanta, hermano, ¿ustedes están poniendo atención? Amén. Que esto es una sábana grande a donde hay muchos animales. Él está mirando en el cielo así. Entonces oyó una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió: no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. ¿Verdad? Yo supone que estoy leyendo el corrido, pero me encanta esta porción tanto. Porque Pedro, citándole la ley levítica, la ley de Dios a Dios. Dios, pero ¿cómo yo voy a comer una cosa de esa que Dios mismo lo ha prohibido? Pero tú no estás hablando a Dios. Él no sabe. Fue Dios que te mandó a comer. Por una segunda vez, la voz le dijo: lo que Dios ha limpiado, Aleluya. no lo llames común. Amén. Esto se repitió 3 veces. Después el lienzo fue recogido y llevado inmediatamente al cielo. Mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido, los hombres que Cornelio había enviado llegaron a la puerta y preguntaban por la casa de Simón. Llamaron y preguntaron si allí se estaba hospedando Simón, al que también se le conocía como Pedro. Y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo: 3 hombres te buscan. Así que baja a verlos y no dudes en ir con ellos, porque yo lo he enviado. Aleluya. Pedro bajó entonces a donde estaban los hombres enviados por Cornelio y le dijo: yo soy el que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos le dijeron: Cornelio el centurión es un hombre justo y temeroso de Dios. Todos los judíos hablaban bien de él. Un ángel le dio instrucciones de que vayas a su casa para que él escuche tus palabras. Entonces Pedro los hizo pasar y los hospedó. Al día siguiente se fue con ellos y con algunos de los hermanos de Jope. Cuando llegaron a Cesarea, Cornelio ya estaba esperando y había llamado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo y arrodillándose delante de él, le rindió honor. Santo. Pero Pedro le dijo: levántate, yo mismo soy un hombre como tú. Mientras hablaba con él, Pedro entró y se encontró con que ya se había reunido muchas personas. Entonces les dijo: como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero. Yo no sé si te están poniendo atención. Pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. Por Aleluya. eso, Gloria a Jesús. cuando me llamaron, vine sin replicar. Pero ahora les pregunto: ¿para qué me han hecho venir? Cornelio le dijo: hace 4 días, como a esta hora, es decir, a las 3 de la tarde, yo estaba orando en mi casa. De pronto vi que delante de mí estaba un varón vestido con ropas resplandecientes. Ese varón me dijo: Cornelio, Dios te ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la has recibido como una ofrenda. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Está hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que los mandé por ti y has hecho bien en venir. Como puedes ver, aquí estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado decirnos. Santo. Entonces Pedro empezó a hablar y dijo: en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, Amén. sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Aleluya. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben que después del bautismo que predicó Juan,
Este mensaje se divulgó por toda Judea a partir de Galilea. Ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con Aleluya, poder. gloria a Y que Él Dios. anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Amén. Nosotros somos testigos de que todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron colgándolo de un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día Clava. y permitió que muchos lo vieran, pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos testigos que Dios había elegido de antemano. Es decir, nosotros, los que comimos y bebimos con Él después de que Él resucitó de entre los muertos. Él mismo nos mandó a predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Aleluya. Acerca de Él, dicen los profetas que todos los que crean en su nombre recibirán perdón de sus pecados. Amén. Mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, cayó sobre todos los que lo escuchaban. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo, pues lo oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿hay algún impedimento para que no sean bautizados en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces le rogaron que se quedaran con ellos algunos días más. Alabado sea Dios. Aleluya. Wow. Wow. Esto es, hermano, Jesús, ¿verdad?, sale de la tumba, resucita de entre los muertos. Él se queda con los apóstoles y los discípulos 40 días, asciende al cielo. Al ascender al cielo, otra vez le repite de eso de la gran comisión. Aunque lo que vemos ahí en Hechos capítulo 1, como el verso 8, vayan a todo el mundo. ¿Okay? En Jerusalén, Judea, Samaria y en todo el mundo. Amén. 10 años después, ¿se recuerda cuando le dimos los tiempos? 10 años después es cuando se encuentra esta escena. ¿Okay? 10 años después, y Pedro, siervo de Jesucristo, bautizado en el Espíritu Santo, 10 años después de ver la muerte y la resurrección de Dios y los milagros de Dios, 10 años después, Pedro todavía es un racista. Ve que llega, mira, todo esto es visiones y ángeles, y él llega allí, okay, porque realmente eso era una cosa increíble. Un judío entrar a la casa de un gentil, eso nunca se hubiera visto. Por eso que le dice siglo. mata y come. Okay, nunca se hubiera visto. Y mira precisamente con lo que él lo insulta al llegar, ¿verdad? Al entrar, yo parafraseando, le dice: mira, ustedes saben que ustedes son una gente sucia. La palabra que usó el Nuevo Testamento ahí fue repugnante. Ustedes son una gente sucia para nosotros los judíos. ¿Eso para qué me trajeron? Que yo no supone que esté en un lugar tan sucio. ¿Para qué me llamaron? Okay, él llega insultándolos. Esto es increíble. Es increíble que Dios está usando a este hombre racista. Okay, y le predica el evangelio. Ellos aceptan a Jesucristo, ¿verdad? Reciben el Espíritu Santo y son transformados. Okay, son en este capítulo que Pedro está comenzando a cambiar de mente. Okay, lo ven en esos versos que termina el capítulo. Él le dice: mira, es verdad que Dios no hace acepción de personas. Dios está en el negocio, su plan, su misión es para salvar Salvación todo de personas. el mundo. Amén. Todo el mundo. Amén. Yo pensaba que era con la nación de Israel, pero ahora estoy mirando que es con todo el mundo. Amén. Gloria a Okay? Dios. So, no tengo tiempo para más, pero yo creo que con esos 3 capítulos yo puedo hacer el punto que esta sección está tratando de hacer. Si ven en el capítulo 8, vemos a los discípulos y los apóstoles predicando en Samaria, y luego Felipe con el etíope. ¿Okay? Gentiles sobre gentiles recibiendo a Jesucristo. En el capítulo 9, a un judío que también era ciudadano romano,
se convierte de una manera súper poderosa para ser un testigo a los que son gentiles. Okay. En el capítulo 10 vemos a un romano, un oficial dentro de los romanos, que él recibe la salvación de parte de Jesús. Él escucha el evangelio y se convierte, y todos sus amigos y familia que estaban con él. ¿Ok? ¿Qué es lo que esto nos está enseñando, hermano? Nos está enseñando cómo lo que es el movimiento judío basado en Jerusalén, ¿verdad? Del pueblo de Israel, cómo eso se convierte en un movimiento internacional. Alabado sea Dios. Okay. Hoy en día hay alrededor de 1 billón de cristianos en el mundo. Eso soy yo excluyendo un grupo grande que lo quiero excluir por ciertas razones, que yo creo que estoy justificado en excluirlo. Pero con gente que son categorizadas como evangélicos o mínimo protestantes, hay 1 billón en la tierra, por todos los países de la tierra. ¿Cómo comenzó de un grupito judío, okay, en un país no más grande del estado de New Jersey, okay, hacer algo tan internacional? Amén. Estos son los capítulos en los cuales se hizo internacional. Cogió una persecución para que ellos dijeran, espérate, no nos podemos quedar en Jerusalén, vamos a salir de Jerusalén. Al salir de ahí se cumple la misión de Dios. Y lo que es el movimiento de Jesús se hace en algo internacional. En el capítulo 11 podemos ver la iglesia en Antioquía. En la iglesia de Antioquía es el primer sitio que se le dicen cristianos a gente. ¿Okay? Yo pensaría que eso hubiera sido en Israel, que eso hubiera sido en Jerusalén. Pero el primer sitio donde le dicen gente cristiano es en la iglesia en Antioquía, en una iglesia de un sitio gentil. ¿Okay? ¿Cuál es el punto? Que en lo que es el plan de Dios es para ser una familia multiétnica internacional, ¿okay? A donde no hay, así como los profetas habían profetizado. Cuando ustedes leen los profetas del Viejo Testamento, ¿okay? Cómo termina nuestro Viejo Testamento, los profetas ven una visión de la ciudad eterna, y la ciudad en la visión de ellos no era como la Jerusalén que ellos conocían, que tenía paredes, que las paredes eran para proteger de los enemigos que venían de afuera. Okay. En la visión de ellos veían una Jerusalén que no había paredes, y que en vez de venir enemigos, que llegaban gente de todos los pueblos. Gloria y que a Dios. todos los pueblos llegaban allí para adorar al Rey Mesías. Amén. Yes, amén. Okay. Esto aquí lo estamos mirando. Okay. Mientras ellos siguen predicando por todos los países, vemos esta nueva ciudad. No es una ciudad literal, es lo que nosotros conocemos como la iglesia. Aleluya, yes, amén. Aleluya, gloria a Dios. Me encanta porque eso conecta estos capítulos, lo que son los capítulos 8 al 12, a nosotros aquí en Morisania hoy en día. Amén. Okay. Si no es por estos capítulos, quizás nosotros no estamos aquí en este continente, en este país, en este estado y en esta ciudad, alabando y buscando a un Chile de Jesucristo. Okay. Quizás no estuviéramos comiendo una habichuela, mirando una novelita, pero aparentemente decidimos que era mejor buscar de Jesucristo. Yes, amén. ¿Por qué será esto? Bueno, léete Hechos capítulo 8 al 12 para ver cómo que comenzó todo eso. Gloria sea a Dios. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Y en la próxima sección, que creo que va a ser la pastora Margarita, porque ya ella se ha excusado por alrededor de un mes, ya no se puede salir con la suya. En la próxima vez que estudiemos Hechos, ella va a traer, escuche bien para que traiga un amigo, porque es bien explosivo. Va a ser los capítulos 13 al 20, los viajes misioneros de 13 al Pablo. 20. ¿Ok? ¿Escuchó, pastora? ¿Escuchó? Los viajes misioneros de Pablo. Eso es Pablo yendo a Asia Menor. Eso es Pablo yendo, ¿verdad?, a Grecia, repitiendo su visita a esos sitios. No se lo pierda, traiga un amigo. Amén. Amén. Yes, amén. Gloria a Dios. Cierro con esto, hermano. ¿Cuál es la conexión y la aplicación práctica para nosotros hoy en día? Es la urgencia y la importancia del Evangelio, hermanos.
Note de que la visión fue para Cornelio nada más. Amén. Amén. La visión nada más fue para... En la visión de él, no como que había otra gente o algo parecido, era Cornelio y este ángel, o Cornelio y Dios. Amén. Sin embargo, cuando él manda la gente para buscar a Pedro, que ellos están ahí sentados, esos repugnantes, cuando llega Pedro, Pedro se encuentra con Cornelio, dice el texto, la familia íntima de él, los amigos de él, quizá habían 20, 50, 100 gente allí, la familia y los amigos de Cornelio. Nos habla a nosotros, hermanos, de la urgencia y la importancia del evangelio. Yes, amén. Amén. Tú has recibido la verdad. Amén. Tú le has dicho sí a Jesucristo. Te llegó quizá una visión, quizá escuchaste un predicador, quizá radiovisión cristiana, viste una película. Hay miles de maneras que la gente se convierta en Jesucristo. Pero ya tú lo hiciste. Ahora que, como Cornelio. Amén. Trae la familia íntima, Yes. los amigos tuyos, para Yes. que ellos también lleguen y escuchen el mensaje. Amén. Es tan importante. Jesús vino para salvarlo a ellos. Y el punto clave, escúchame, mírenme por favor, el punto clave, el punto de providencia. ¿Qué quiere decir eso, providencia? Digamos, el plan divino de Dios. En el principio del mundo, Dios tenía un plan divino para salvar la gran mayoría de gente. ¿Y cómo va a salvar a los amigos y la familia suya? Bueno, el punto crucial en el plan de Dios para salvar a esa gente, Eres tú. that's you, ese eres tú. Si usted se imagina una pizarra o un papel en el cual Él escribió todo su plan, el punto crucial ahí para salvar a toda esa gente, Él escribió tu nombre ahí. Con este grupo, yo sé que si yo pongo a Juancito aquí, se va a salvar ese grupo. Tú eres el punto de providencia. Invita a esa. Si tú no le quieres predicar porque tú dices, yo no sé hablar de todas esas cosas, pues trae lo mínimo para que escuchen el mensaje. Amén. Amen. Yes, amén.